Hola a todos, acá Guillermo Fuenzalida desde su canal tratando de mostrar algunos tutoriales adicionales. En el tutorial anterior que les acabo de mostrar les mostré cómo podíamos descomprimir por ejemplo un juego como el Ninja, que podíamos tener algunos conflictos de memoria, pero también dejamos fuera del tutorial algunos casos especiales en los cuales nosotros podríamos tener algunas dificultades adicionales y cómo podemos abordarlas. Así que me gustaría hacer en esta segunda parte, en un segundo tutorial, ver cómo podemos comprimir, por ejemplo, un juego más complejo y ver cómo eso puede funcionar para un cassette, para la carga de un cassette. Entonces, como ejemplo que les quiero dar a ustedes, quiero utilizar el juego Raymes, que fue publicado recientemente por Nelson Ramírez, que en mi opinión es uno de los mejores, si no el mejor programador que ha habido para Atari, y es chileno. O sea, es un gallo que realmente yo me saco el sombrero, es una persona realmente sumamente profesional y sumamente brillante para sacar sus resultados. Hay muchos ejemplos en toda su historia. Y quiero mostrarles, por ejemplo, cómo pude hacer un ejecutable para ser cargado en cassette y que de manera que Sergio pudiera publicar después la imagen en cassette a través del grupo de Facebook de Atari Chile. ¿Cómo lo, cómo lo hice? Primero voy a utilizar el Super Packer con los parámetros que ya vimos en el tutorial anterior, el depacker en B00, el buffer en C00, las variables de la página 0 en F0, F8, etcétera, etcétera. Vamos a ver la misma rutina de Exomizer y vamos a cargar el archivo. Ya vamos a utilizar la versión NTCC del juego Raymet 2000. Vamos a abrirlo y aquí sale varias cosas que es bueno tomarlo en cuenta. Por un lado, tenemos un primer segmento que es un segmento que se carga desde la zona 2800 a la 6929 y se inicia una rutina a partir del 2800. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué hace esa rutina que se carga en 2800? Para eso vamos a utilizar un programa que se llama el DIS 6502, que es un desensamblador para 6502. Lo tengo precargado y cargamos el mismo ejecutable. Una forma es abrir un archivo binario, otra forma, por ejemplo, para poder verlo es limpiando todo y cliquear y arrastrar, por ejemplo, en esta ventana el mismo archivo y se fijan, carga exactamente lo mismo. Ya, entonces si se fijan, aquí se carga justamente se inicializa justamente la zona 2800 y podemos empezar a analizar el código, etcétera, etcétera. Bueno, el tema de fondo es que, cuento corto, es que a partir de acá nos podemos dar cuenta que a partir de la zona B93A lo empieza a copiar a C000. La copia en la zona de RAM, que está debajo del sistema operativo, que empieza en C000 en adelante. Hace todo un menjunje ahí todo el tema. Después dice ya de 413A, de 800. No voy a entrar en detalle de cómo está implementado esto, se los dejo a ustedes, pero en el fondo lo que hace es que esta zona que ustedes pueden ver que está cargada desde el 2800 a 6929 en hexadecimal, lo que hace es moverlo a la zona de C000 hasta la FFFF, que es toda la zona de RAM que está debajo del sistema operativo de los equipos XLXE. ¿Ya? Entonces eso es un tema muy importante a considerar. ¿Por qué? Debido a que los sistemas de carga, por ejemplo el Ultra Stack o el Stack X, Y o Z, da lo mismo en el fondo, para poder cargar a mayor velocidad lo que hacen es modificar el sistema operativo, y la forma de modificar el sistema operativo es copiando todo el sistema operativo que está en una ROM a la RAM y modificar los parámetros que se requieren para poder cargar a mayor velocidad. Entonces, ¿qué nos lleva a eso?
que si nosotros dejamos que para una carga de cassette con sistema ultra, stack o lo que sea, que hacen una modificación de esa misma zona de memoria, al cargar este segmento y ejecutarse eso, inmediatamente se borra todo lo que se implementó en el sistema de carga. Por lo tanto, no podemos utilizar esa zona de memoria hasta que tengamos cargado todo el juego. Entonces ahí nos encontramos con un desafío. Es dejar cargar todo el juego en una zona que no ocupe la zona de memoria que nosotros tenemos definida desde la C00 hasta la C000 hasta la FF en la memoria, y una vez cuando tenga todo cargado, ahí recién movemos y hacemos todos los cambios que queremos hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho para poder traspasarlo a cassette? Primero, tomo en cuenta esta rutina. Este segmento en particular dice que va del 2800 a 6929. Tomo nota de eso. Ya, ok, 6929. No olvidemos ese número. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que cargamos todo esto que está ahí comprimido, después lo descomprimimos y después agarramos todo esto que está acá, todos estos segmentos que están acá, y lo vamos a cargar después de esta zona. ¿Para qué? Para que no haya conflicto. Entonces, tenemos que esto está 6929. Entonces vamos a tomar todos estos segmentos acá. Si se fijan, ya podemos entrar en el detalle de dónde ocupa cada zona, dónde ocupa cada segmento, en qué zona, es todo el cuento, ya aquí, ya. Nos damos cuenta de que se carga primero del 2800 en adelante y al final ya 1 FBC hasta 2007 27 FF. Entonces le hacemos un adjuntar, apendizar todos los segmentos. Tenemos un solo gran segmento que empieza desde la 1FBC hasta la BF03, que si se fijan tiene un conflicto de memoria con este segmento anterior. Pero eso no hay problema. ¿Por qué? Porque después de ejecutar este primer segmento se inicia en el 2800 esta rutina y se mueve a una zona que está fuera de esta zona, que es la C000. Por lo tanto, no hay problema desde el punto de vista de la carga del juego. Ahora, sí produce un problema con el cassette. ¿Por qué? Porque cuando tú inicias un programa durante la carga en cassette, no hay tiempo suficiente para hacer todas las operaciones que se requieren. Entonces tú quedas fuera de eso. Entonces lo que conviene siempre, y eso es un tema súper importante en el cassette, cualquier cosa que tú quieras hacer en el cassette, hazlo después de que termine la carga. Eso es un concepto sumamente importante. No lo pierdan nunca de vista. Si quieren hacer algo con el cassette, háganlo después de la carga. No lo hagan durante. Jamás. Eso es un concepto sumamente importante. Entonces, dado eso, y tomando de que este segmento ocupa del 2800 al 6929, lo vamos a comprimir. No olvidemos este número, 6929, por favor, no lo olvidemos. Lo vamos a comprimir utilizando los parámetros que ya definimos. O sea, si se fijan, siguen siendo dentro de las mismas prácticas. O sea, no estoy reinventando la rueda, estoy haciendo algo de lo que siempre hemos hecho. Y vamos a descomprimir este segmento. ¿Y qué nos va a quedar? Hacemos un pack, nos dice que esperemos, y se fijan, ya, del 2800 al 6929 se cambió de 2800 a 3C0CC0. O sea, ahorramos bastante memoria, o sea, ya más de 12 kilos, solamente con eso. Pero si se fijan, se generó un nuevo segmento de inicialización, que se ejecuta el 2800. Cuando termina este segmento. ¿Por qué sucede eso? Porque lo que hace, y eso es un tema de estándar en el fondo de la compresión de archivos, carga esta etapa, carga este segmento,
se ejecuta a partir del 2800 y por lo tanto se descomprime. ¿Y qué es lo que queda como resultado? Queda como resultado de que se genera el segmento del 2800 al 6929. Entonces con eso estamos listos. Estamos listos con eso. ¿Cómo resolvemos y cómo resolvemos entonces para poder cargarlo a cassette? Que esta descompresión no se haga durante la carga, sino que se haga al final. ¿Me entienden? Entonces, tenemos este segmento comprimido, esto se inicializa para hacer la descompresión y después se vuelve a iniciar la misma rutina cuando ya está descomprimido, que ya lo vimos en este desensamblador, que es lo que hace, y eso se los dejo como tarea para ustedes, revisar cómo funciona esta rutina. Lo que hace es mover toda esta zona que está cargada y descomprimida a la zona de RAM que está debajo del sistema operativo. ¿Ya? Tenemos resuelto una parte. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? La segunda parte se movió, porque ya se cargó esto, se ejecutó anteriormente. Ahora tenemos esta zona. Y sin embargo, tenemos que parte de la 1FBC a la BF03 que entra en conflicto con esto. Ahora, ¿entra en conflicto? No. ¿Por qué? Porque esto ya, al ejecutarse esto, se movió a otra zona, totalmente diferente. Entonces no hay conflicto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprimirla. Y se fijan, comprimió bastante. Y nuevamente salió una rutina de inicio a la 1FBC, que en el cual se descomprime este segmento y queda listo. Sin embargo, no quedamos completamente listos para poder cargarlo en casetera. ¿Por qué? Porque así como está, se hace un inicio que descomprime, se hace otro inicio en el cual se mueve a la zona de RAM, a la zona de RAM debajo del sistema operativo, nuevamente se descomprime este segmento y después finalmente se ejecuta el juego. Entonces lo que tenemos que hacer es arreglar esto de manera que todo esto se ejecute al final de todo, de toda la carga. ¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Sabemos que este segmento se descomprime y cuando una vez que se descomprime llega hasta a la posición 6929. No lo olvidemos, por eso es tan importante. Entonces para que no se haga la carga en esto antes de tiempo, vamos a borrar estos segmentos. Pregunta si está seguro. Sí, estoy seguro. Y nos quedan estos dos segmentos. Nuevamente, esto lo vamos a sacar. ¿Estamos seguros? Sí, estamos seguros. Y nos quedamos con estos segmentos. Ahora, si dejamos la carga así como está, claramente vemos que está en conflicto. Entonces lo que vamos a hacer, y eso vamos a aprovechar una funcionalidad que tiene el Super Packer, es reubicar este segundo segmento. Y si nos fijamos, esto está de la 1FBC a la 6FD9. Lo vamos a mover. Pregunta, ¿a qué dirección lo vamos a mover? Y ahí nos damos cuenta de un detalle, que el primer segmento termina en 6929. Por eso les decía que hay que recordarla profundamente. ¿Por qué? Porque esto lo podemos mover a una zona en la cual no ocupa la descompresión del primer segmento. Entonces, ¿dónde la vamos a mover? A una sección donde estamos seguros que no la va a ocupar. ¿Y dónde lo podemos hacer? Por ejemplo, 6F00. Y si se fijan, tenemos ese segmento que está comprimido, que ocupa hasta la 1300, pero cuando se descomprime llega a 6929 y sabemos que este segundo segmento ya no está ocupado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente, el algoritmo para poder pasarlo a cassette es cargar todo esto, después ponerle una rutina que lo que hace es descomprimir este primer segmento. Después, otra rutina que lo que haga es mover este segmento a la posición original que la cual tiene. Después, descomprimir este segmento, como sea, y ahí recién ejecutamos el programa. Eso ya lo tengo hecho.
a través de la plataforma Budunson, en el cual nosotros tenemos una serie de herramientas para poder trabajar con el Atari. Y yo lo que hice fue un programita que lo que hace, bueno, primero es incluir macros originales, también cortesía de Nelson Ramírez, gran valor, o sea, muy agradecido de todo lo que ha hecho en su carrera, y hacer un programa en Assembler que justamente haga lo que nosotros acabamos de hacer. Y si se fijan, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero, estamos estableciendo un origen, en este caso, 600. La zona 600 no está ocupada por ninguno de los segmentos que nosotros estamos hablando y en ningún momento en todo el programa que hemos estado analizando. Entonces podemos utilizar la 600. Si se fijan, la primera ejecución que hace es un JSR 2800. O sea, es ejecutar la rutina que está en la posición de memoria 2800, que, si recordamos, es la descompresión del primer segmento. ¿Se fijan? Es la descompresión del primer segmento. No olvidemos eso. Entonces, la primera ejecución lo que hace es una descompresión. Y ahora, si se fijan, sale una segunda instrucción. ¿Por qué de nuevo eso? Recordemos que borramos un init. ¿Se acuerdan? Y que lo que hacía era justamente es mover 2800 a la zona del sistema operativo. El primer JSR lo que hace es descomprimir, y con eso ya queda descomprimido y queda con otras rutinas en esa misma zona. Entonces, por lo tanto, el JSR, si bien es la misma instrucción, lo que hace es algo completamente diferente. Por lo tanto, tenemos la descompresión por un lado y después el movimiento, que es mover toda la zona que nosotros teníamos en este primer segmento descomprimido a la zona del sistema operativo. Ahora, con eso tenemos resuelto la primera parte. Ahora tenemos la segunda parte, que es, ok, teníamos un segmento súper grande de memoria que iba desde la 1FBC, recordemos, y que la movimos a la 6F00. Y eso lo hicimos con el Super Packer. Entonces lo que vamos a hacer, ¿y qué es lo que incluimos ahora? Incluimos una macro, que eso está dentro de las macros que nos proveyó Nelson Ramírez, que se llama Copy Memory, que lo que hace no es más que agarrar lo que nosotros teníamos en 6F00 y moverlo a la 1FBC, ya que era la posición original. Y después tenemos un tercer parámetro, que es la cantidad de bytes a mover, que lo que hacemos es simplemente agarrar la posición final, le restamos la posición inicial y le sumamos 1. Porque con eso sabemos cuál es la cantidad de bytes a mover. Si se fijan, no hay ninguna ciencia. Estamos agarrando justamente los mismos parámetros que nosotros estamos conociendo, las posiciones de memoria que está utilizando, y con eso tenemos los parámetros para mover. Y lo movemos a la 1FBC a partir del 6F00 por esta cantidad de bytes. Y con eso movemos la segunda zona a la posición original. Con eso lo tenemos movido. Ahora, ¿se borra lo que estaba acá? Sí, se borra. Pero no importa, no, porque ya está copiado. Entonces no hay problema. Y ahí viene la siguiente parte. Hace un jump subroutine, o sea, correr una subrutina que está en 1FBC. ¿Qué era qué? Era la descompresión. Descompresión de zona original. Y ahí llega la BF tanto, lo que sea. Y se ejecuta y se descomprime. Y se descomprime y queda original. Y con ello, después tenemos descomprimido con lo primero, tenemos ejecutada la segunda rutina, tenemos copiado lo que teníamos en la posición original, y después tenemos descomprimido el segundo tema. ¿Qué es lo que nos queda? Ejecutar el juego nomás.
Ya sabemos que el run está en 2800, entonces hace un llama al 2800 y eso es todo. Y le agregamos un nuevo run que es el 600, que es la posición original con la que estábamos trabajando. Ensamblamos, si se fijan, ningún error. Se genera un XX que se llama array.xx y lo que vamos a hacer es incorporar ese nuevo ejecutable. Y aquí nos vamos al Windows, WordPress, AT800. Bueno, aquí yo es un tema de cómo lo tengo puesto. Ya había hecho el RAIMS 2000 y agregamos el RAID.xx. Y si se fijan, se agregó un nuevo segmento que va de la 600 a la 63E que se ejecuta en el 600. Por lo tanto, esto ya no lo necesitamos. Podemos borrarlo. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el primer segmento que está comprimido. Tenemos el segundo segmento que lo tenemos comprimido y que más encima lo movimos a una zona de memoria que no haya conflicto con la descompresión de la primera. Y después la rutina que nosotros incorporamos, que a partir de la 600 incorporamos todo lo que nosotros hicimos, que tiene que ver, repito, primero una descompresión, segundo una inicialización de la misma zona en el cual se mueve toda la zona que está del segmento 2800 en adelante a la zona del sistema operativo. Después viene una copia de memoria de lo que nosotros habíamos definido del 6006F00 en adelante a la posición original, y ahí recién ejecutamos la descompresión y ejecutamos el juego. ¿Ya? ¿Queda claro, no? Espero que sí. Con ello, si se fijan, tenemos este fenómeno. Tenemos un archivo ejecutable de Atari en la cual se carga un segmento, se carga un segundo segmento, no se ejecuta nada todavía, se carga un tercer segmento, no se ejecuta nada todavía, y ahí recién terminamos de cargar todo el archivo y ahí recién empezamos a hacer la ejecución y los ajustes necesarios. Con ello podemos hacer un save. Ya aquí nos vamos a la zona que corresponda. Bueno, ahí voy a buscarla donde nosotros lo tenemos, donde lo tengo acá. OneDrive. Ya había hecho, vamos a hacerle un versión 2 y lo grabamos. Como resultado de eso, este es el ejecutable que generé. Si se fijan, pasamos la versión original en TCC de 56 kilos a una versión comprimida de 26 kilos, son 30 kilos menos, o sea, no deja de ser para un tema de carga de cassette. Entonces ahora veamos si funciona o no. Ejecutemos y se fijan, empieza a cargar, se movió, ahora empieza a descomprimir de nuevo y carga. Repitamos lo que pasa. Primero carga todo lo que está en memoria, a donde se tiene que mover. Después descomprime. Después mueve la zona de el segundo pedazo comprimido a la zona que corresponde. Después lo vuelve a descomprimir y después recién allí ejecuta el juego. Veámoslo de nuevo. Ahí se puede ver. Después hubo una pausa porque se movió, se descomprimió la segunda parte y ahí podemos ver el juego. Veámoslo por tercera vez. Démonos el tiempo. Entonces,